Bien, bien, hermanos, hoy día vamos a hablar de un tema que, bueno, para muchos ya es conocido este texto, pero quiero volver a recordarlo con usted y quiero que abra su Biblia, quiero que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Es un texto bien conocido, quédese ahí porque lo vamos a tocar. Voy a ir a unas otras referencias más, pero este va a ser nuestro texto base. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice así: Vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué importante comenzar el año sabiendo lo que usted es, sabiendo lo que somos. Qué importante es pensar en la identidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque un trabajo se desarrolla mejor cuando alguien sabe lo que es, ¿no? Cuando usted va a un trabajo, cuando usted va a un empleo y le dicen, bueno, usted antes de preguntarle o decirle qué es lo que va a hacer, a usted le va a preguntar, ¿quién es usted? Si usted no está seguro de quién es usted, entonces usted no va a hacer lo que le piden que usted haga. Por eso que esta declaración de estas verdades fundamentales que Pedro les está diciendo a los cristianos, que ahora voy a explicar, era fundamental para sostenerse en la fe y para hacer aquello de lo que Dios les había encomendado hacer. Vuelvo a repetir, un creyente que no entiende lo que es muy difícil que pueda hacer lo que Dios le pida que haga. Por eso que Pedro comienza esto. Ahora, ¿por qué le dice esto? Es importante saberlo porque a quien se los está dirigiendo el apóstol Pedro era cristianos expatriados, ¿no? Expatriados. ¿Qué es un expatriado? A cristianos que habían salido de su lugar de nacimiento y habían sido obligados habían sido obligados a ir a un lugar que no era su lugar de origen, ¿no? Voltee su página, allí en el capítulo 1, verso 1, ahí va a decir quiénes eran, ¿no es cierto? Ahí, capítulo 1, verso 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que nacen es, ¿cómo llegaron ahí? Si estaban en su lugar de nacimiento y de origen. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, ellos habían llegado ahí como consecuencia de una persecución. El emperador Nerón en el año 64 después de Cristo les había echado a ellos la culpa de ser los responsables de haber incendiado Roma, lo cual era falso. Y ante esta presión del gobierno romano y seguramente militar, no les quedó otra a ellos más que simplemente huir por sus vidas y terminaron en estos lugares de las regiones romanas que actualmente es conocida como la actual Turquía. Entonces, cuando Pedro les escribe ahora a ellos, algo interesante también que tenemos que darnos cuenta o tenemos que notar, de repente usted ya se dio cuenta, es que es una carta que es muy distinta a otras cartas. Por ejemplo, las cartas más convencionales que nosotros conocemos en sus encabezados, dicen, ¿no? Como por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo a la iglesia de los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Cristo a los Efesios, a los Gálatas, ¿no? Pero aquí, si bien es cierto, el encabezado habla de Pedro como apóstol, pero no está dirigido a una localidad en sí, no está dirigido a una iglesia en específico, sino básicamente está dirigido a un grupo de creyentes expatriados que habían huido de una persecución. No nos dice que si tenían una iglesia o no tenían una iglesia. Lo cierto es que esta carta está dirigida a personas que estaban dispersas.
por todas las regiones romanas, como ya les había explicado. Entonces era una situación bastante difícil, era una situación bastante incierta, desesperanza, y qué más lo que podía hacer Pedro. Pedro no tenía otra forma de ayudarlos a ellos que simplemente animarlos. ¿Animarlos a través de qué? Bueno, no como el mundo lo hace, definitivamente, a través de buenos deseos, no como ahora que ya comenzó el fin de año, o perdón, inicio de año, antes que termine el año, se deseaban feliz año, salud, prosperidad, amor, dinero, algunos como puse ahí en el devocional, según las tradiciones propias de cada cultura, unos se ponen vestidos amarillos, collares amarillos, porque es sinónimo para algunos de la prosperidad. Otros comen 12 uvas, otros salen con la maleta a dar su vuelta al parque para ver si ese año viajan al país que quieren, ¿no? Y una serie de tradiciones y culturas que de repente les anime a ver si es que puede suceder algo interesante en el 2026. Claro, no faltan los falsos profetas, donde declaran puertas abiertas, donde declaran año de prosperidad, donde declaran y decretan que este es tu año, lo que siempre esperaste, este año es, cosas inusuales, todo lo que esperaste durante 10 años en un solo día va a venir, y una serie de cosas, ¿no? Pero sin embargo, aquí Pedro no los anima de la misma manera. Aquí Pedro va a usar la misma palabra y le va a decir a ellos, antes de querer prometerle cosas, decir lo que ellos son. Primero usa una realidad y luego usa cuatro verdades. Primero usa una realidad y luego usa cuatro verdades. Cuando él se dirige directamente a los cristianos que habían huido, les habla, si se dan cuenta, le habla de expatriados, ¿no? De expatriados. Quiere decir que están en un lugar el cual no pertenecen. De ahí comienza ya a hablarles de una realidad. Están en un lugar de la cual ustedes no pertenecen. Y si nosotros nos damos cuenta, nosotros como cristianos somos llamados también embajadores del reino. ¿Y qué es un embajador? Un embajador sale del lugar de donde está para ir a un lugar que no le pertenece. Solamente es una representación en un territorio ajeno. Si usted y yo somos parte o somos del reino de los cielos, entonces aquí en la tierra está la embajada de los cielos. Por lo tanto, usted no pertenece aquí, sino hay un pedacito del cielo y del reino de los cielos ubicado en un lugar de oscuridad. Por eso que es importante que ellos supieran eso para que se dieran cuenta que no deberían poner sus esperanzas en este mundo, ni pensar que este mundo debe ser su lugar eterno, porque estamos de pasada. Entonces, y quiero darles un verso que está en Hebreos capítulo 11 para reforzar esta realidad con la que ellos estaban entrando. En Hebreos capítulo 11 verso 9 hasta el 10 y luego saltamos al 13. Es muy importante esto, hermanos, porque esta es la primera realidad en la que ellos estaban, o Pedro quería transmitirles a ellos. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ellos sabían que eran extranjeros en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra de Isaac y Jacob, esperando una nueva y una distinta nación. Luego saltamos al verso 13 del mismo Hebreos 11. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran qué, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14, vamos a ir hasta el 15. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque le ha preparado una ciudad.
Entonces, lo que estaba haciendo Pedro era animarlos. Ustedes son expatriados, los han sacado del lugar donde ustedes estaban acostumbrados a vivir, a lo mejor lejos de la familia, los amigos, lejos del lugar donde ustedes se sentían cómodos. Pero ahora tienen que poner su mente en que como cristianos esto va a ser así, esto es así, y tengan esa actitud y esa disposición, ármense de ese pensamiento de que nuestra ciudadanía verdadera no está en la tierra. Por eso, hermanos, nuestros ojos deben estar puestos en que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que en algún momento, no sé cuándo, no nuestra realidad verdadera será que nos encontremos delante del trono de Dios, en la ciudad de Dios, rodeado de ángeles del Señor, con otros miles de millones de hermanos que también pusieron su fe en Cristo y seremos una comunidad delante de Dios y que nadie, ninguna autoridad romana, ninguna autoridad de este mundo podrá volver a expatriarnos de nuevo porque habrá un Dios que nos proteja por toda la eternidad. Entonces, hermano, entonces esa es la primera realidad. Pasemos a las cuatro verdades. ¿Cuáles son esas cuatro verdades? Bueno, ya lo hemos leído al principio. Esas cuatro verdades está aquí y nos dice que, dice, mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son cuatro realidades importantes. Primero, que somos linaje escogido. Segundo, que somos real sacerdocio. Tercero, que somos nación santa. Y cuatro, que somos, perdón, sí, cuatro, pueblo adquirido por Dios. Son verdades espirituales que ellos necesitaban saber porque la situación en la que ellos estaban viviendo y la situación como la que ellos estaban viviendo, hermano, era fácil de poder desestabilizar espiritualmente hablando y básicamente eso los llenaría a ellos de duda. Por eso de esta afirmación de Pedro, sabe que ustedes son, ustedes son, ustedes son. Y eso sabe que hermano ayuda o los ayudaría a los creyentes que estaban expatriados a volver a estabilizarse, a volver a recobrar fuerza. Y eso eran ellos lo que necesitaban saber, que le pertenecían a Dios, que eran propiedad de Dios, que no eran propiedad ni de Nerón, ni de las fuerzas de Roma que los estaban persiguiendo, no eran propiedad de ellos, eran propiedad de Dios. Y eso era algo que Pedro se encargó de hacerle saber para volver a estabilizar su fe, pudieran volver a levantar sus ojos caídos, porque el dolor había hecho que ellos a lo mejor se sintieran desanimados, se sintieran deprimidos, sin salida, sin saber a dónde ir por las presiones, por las preocupaciones, por el qué será mañana, hemos perdido todo, ya no tenemos nada. Entonces ellos necesitaban saber lo que era. Y si Dios era el Dios de ellos y ellos eran propiedad de Dios, entonces no deberían tener ningún temor de lo que pudiera suceder el día de mañana, porque en sus manos ellos estaban seguros. Entonces, pero también había otra cosa que también les apremiaba a ellos. No solamente era el huir de la persecución que Nerón había puesto sobre los cristianos bajo una falsa acusación, sino que también ellos también eran, en el lugar donde ellos estaban siendo acusados de personas que hacían mal, eran acusados de malhechores, personas que habían hecho mal. Mire lo que nos dice, vuelva al libro de Primera de Pedro, pero mire en el capítulo 2 verso 12. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:12. Ahí está. Dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir. Dice, ¿entre quiénes? Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, había personas dentro del lugar donde ellos habían huido que los estaban acusando a ellos de malhechores, o sea, de personas que habían hecho mal, acusándolos a lo mejor porque la noticia del día en ese tiempo era que Roma se había incendiado y no era un hecho menor. Imagínense, bueno, usted puede
quemar un zapato y listos, todo se olvida. Pero aquí estamos hablando de que Roma había sido incendiada. Era una noticia que había llegado por todas las regiones y Nerón, siendo el emperador con tan grande influencia, le había echado la culpa a los cristianos. Entonces, todas las regiones donde ellos habitaban sabían que los cristianos habían sido los culpables cuando no era cierto. Entonces, cuando ellos habían escapado de un lugar donde habían huido creyendo que yéndose a estas regiones iban a estar libres, definitivamente se dan con la sorpresa de que también ahí se habían enterado de una falsa noticia de que ellos habían incendiado Roma. Entonces les habrán dicho, ¿saben qué? Ustedes que dicen ser cristianos, ustedes son unas malas personas. Ustedes son personas malas que odian a las personas. Han querido el mal de Nerón, lo han querido destruir. Mira cómo han incendiado Roma. Y una serie de mentiras que Nerón había implantado en el corazón de toda esa región. Ahora, hermano, ¿sabe qué quiero que usted sepa? Eh, que siempre las mentiras que se han dicho respecto de los cristianos siempre ha corrido más rápido por todas partes que cualquier otra noticia. Siempre ha sido así. Todas las mentiras que se han dicho contra los cristianos siempre ha corrido mucho más rápido que cualquier otra mentira dada a otras personas. Por ejemplo, los cristianos en el primer siglo eran acusados, por ejemplo, de incesto. Eran acusados de incesto. ¿Por qué los acusaban de incesto? Porque nos llamamos hermanos. Entonces, esa palabra que se llaman hermanos, para ellos implicaba el hecho de que se practicaban relaciones sexuales secretas con los mismos parientes. Por eso que decían hermanos, ¿no? También se les acusaba de infanticidio porque decían que los cristianos del primer siglo tenían rituales donde sacrificaban secretamente a los bebés, eh, mediante algunas fiestas. Luego se nos acusaba de canibalismo. ¿Por qué de canibalismo? Justo hoy día hemos celebrado la Santa Cena y se nos acusaba de canibalismo porque siempre decíamos, ¿no? Este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Entonces, mira, están que se comen el cuerpo de Cristo, están que beben su sangre. Por eso que nosotros no creemos como los católicos creen, que ellos creen que literalmente el pan y la sangre se convierten en cuerpo verdadero y en sangre verdadera. No creemos en la transustanciación de los alimentos, sino creemos que es una representación de lo que Cristo fue, ¿no? Entonces, el pan representa el cuerpo, no es el cuerpo, representa, el vino representa, no es la sangre de Cristo. Pero ellos no lo entendían ni lo discernían, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Aún quisiera, tampoco puede. Entonces ellos decían, estos son caníbales, se comen entre ellos. Y esa noticia corría como río, corría por todas partes y los cristianos eran acusados, presionados constantemente ahí y ahí todo el tiempo. Y eso definitivamente, hermano, en algún momento de nuestras vidas, donde se estabiliza, en algún momento de nuestra vida, nos hace perder el rumbo, nos hace perder la dirección de lo que realmente somos y hacia dónde estamos yendo, porque las presiones suelen ser así. En la actualidad, en este siglo, ¿de qué se nos acusa? De intolerantes, xenófobos, que estamos en contra de lo que es correcto, perdón, de lo que es malo cuando el mundo llama bueno, ¿no? El mundo llama bueno a lo que nosotros llamamos malo, ¿no es cierto? Y nosotros llamamos malo a lo que el mundo llama bueno, las leyes que se publican en favor del aborto, en favor de la homosexualidad y en favor de una serie de cosas de la cual los cristianos levantamos nuestra voz y decimos no. Entonces, ¿quiénes nos presionan? La sociedad, el gobierno, las leyes, nos presionan. ¿Y qué hacemos nosotros ante tal presión? No tenemos la ayuda del gobierno ni las autoridades porque ellos son los que ejecutan leyes. Nos encontramos prácticamente expatriados en un mundo gobernado por Satanás, expatriados en un mundo donde las leyes básicamente se encargan de eliminar a Dios de este mundo, donde la Biblia no es aceptada en ninguna parte, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en
En muchos lugares se prohíbe que uno diga Feliz Navidad porque se ofende a la otra persona. Aquí generalmente es más el número de lo que te dicen, que dicen Happy Holiday, dicen, ¿sabes qué? Felices fiestas, sin decir necesariamente Feliz Navidad, porque la Navidad para los cristianos está relacionado con el nacimiento de Cristo y decir felices fiestas está relacionado con cualquier fiesta pagana que uno pues perdón, que uno pueda estar celebrando en ese momento. Entonces, los cristianos levantamos nuestra voz, pero no tenemos a nadie en este mundo que nos ayude, sino simplemente somos expatriados. Y eso, de una u otra manera, puede influenciar en las presiones. En tu trabajo te presionan por ser cristiano, en el barrio te presionan por ser cristiano. En la familia te presionan por ser cristiano. Tu esposo que no es cristiano te presiona porque eres cristiana. Tu esposa que no es creyente te presiona porque tú lo eres. Los amigos del barrio te hacen un lado, te hacen el hielo, te separan, ya no te llaman, ya no te buscan. Y esas presiones muchas veces, hermano, ha llegado a debilitar la fe de los creyentes, olvidando lo que son y se han apartado de los caminos de Dios por ceder a esas presiones. Entonces, hermanos, somos el blanco de la sociedad que nos culpa de muchas cosas y esa culpa muchas veces, como digo, ha quitado la fuerza a la iglesia y ha quitado y nos ha quitado fuerza como iglesia. Nos llamarán de todo y nos dirán de todo, tratando de moldear nuestras vidas a las opiniones de ellas. Y si esto sucede o si le creemos, entonces esto será así. Entonces Pedro no, y Pedro lo sabía y no podía permitir que ellos creyeran que la sociedad determine quién eras tú. Pedro no podía permitir que la sociedad defina quién eras tú y yo, sino que él estaba interesado en que los creyentes que estaban sufriendo supieran que ellos eran lo que Dios decía que era y no lo que el mundo decía, lo que ellos querían que ellos sean. Por eso es que le dice estas cuatro verdades a ellos. Pedro tenía que intervenir y le dice, ¿sabes qué? Estas verdades son ustedes. Esto es lo que son ustedes. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son nación santa. Ustedes son pueblo adquirido por Dios. Y eso quería que se lo metan en la mente y en el corazón, tan profundamente hablando, porque eso los ayudaría a levantarse y a volver a enfocarse nuevamente. Otro asunto importante que estaba viendo es que Pedro también les dice estas verdades a ellos porque había algo que a lo mejor podía estarse introduciendo en el corazón de ellos y era el sufrimiento. ¿No es cierto? Usted sabe, cuando hay este tipo de cosas, el sufrimiento tiene su participación. Y cuando el sufrimiento participa, el sufrimiento puede ser un elemento moldeador de nuestro carácter y nuestras vidas, ya sea para bien o sea para mal, dependiendo de cómo usted los enfoque. Y ellos estaban sufriendo, ellos estaban padeciendo. Entonces Pedro, ahí nomás en el capítulo 3 voltee su página, en el capítulo 3 en el verso 17 les va a decir, porque mejor es que padezcáis, dice, haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué nos conviene a nosotros? ¿Nos conviene padecer haciendo el mal o nos conviene padecer haciendo el bien? Entonces, ellos estaban sufriendo y lo que les estaba diciendo Pedro es que enfóquense en hacer el bien y si padecen por eso, está bien, pero no se enfoquen en hacer el mal como respuesta a las presiones, mentiras, injurias, agresiones, maltratos de los que están acusándolos a ustedes. No respondan ustedes de la misma manera. Tienen que soportar, tienen que callarse y sufrir por causa del Evangelio. ¿Y cómo lo iban a soportar con estas cuatro verdades que que Pedro ya les había hecho, que sería una gran fortaleza en la vida de ellos?
Entonces, ¿por qué? Porque el sufrimiento, hermanos, que estaban ellos atravesando, también podría influenciar en la vida de ellos. ¿Sabe cómo? Para dar un centralismo enfermizo. Si algo causa muchas veces el sufrimiento sin propósito, es que el sufrimiento puede causar un centralismo enfermizo donde cada uno podría ensimismarse y comenzar a mirarse más con ojos de dolor y corromper la imagen que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso, hermano, el autocompadecerse al extremo podría llevarnos incluso a endiosarnos a nosotros mismos. Podría llevar a endiosarnos. Uno dice, pero pastor, ¿cómo que a endiosarnos? Porque muchas veces hemos creído que la palabra endiosarse tiene que ver con creerse mejor que los demás. ¿No es cierto? Yo soy mejor y yo. Sí, es correcto, también es una parte. Otros también pueden pensar de que endiosarse significa poner sus propias reglas, seguir su propio estilo de vida sin importar lo que Dios le está diciendo. Es cierto, pero también endiosarse es ensimismarse de tal manera que uno comienza eh, a verse a sí mismo, ¿no es cierto?, como algo en la que él está sufriendo demasiado. Quién es el que se queja por el que sufre o por el sufrimiento que está teniendo? ¿Quién tiene un pensamiento extremo de dolor? Quién es el que se ensimisma por el dolor que está sufriendo? ¿Sabe qué? Lo que le voy a decir a lo mejor no lo va a entender, pero es una realidad espiritual. El orgulloso, el orgulloso y el soberbio siempre se va a quejar del por qué tiene que pasarle situaciones difíciles en la vida. ¿Por qué? Porque es una forma de decir, no merezco lo que me está pasando, no merezco lo que estoy sufriendo, no lo merezco, yo merezco otras cosas mejores. Esto es lo que me ocurre, ¿saben qué? Esto no es para mí. Es una forma de endiosarse, hermano, cuando alguien se centraliza enfermizamente y hace de su vida algo en que considera que no merece en ese momento. Y yo pregunto, ¿cuántos hermanos se alejaron de la fe, se apartaron de los caminos del Señor por pensar de esta manera? He sufrido, estoy sufriendo, y esto, lo otro, aquello. Hermano, quiero que usted sepa algo, y no es que quiero yo malograrle el inicio de año, pero los cristianos somos como ovejas llevados al matadero todo el tiempo. Si alguien sufre en esta vida, seremos nosotros, porque no pertenecemos a este mundo, porque nuestras normas de vida, nuestra vida de justicia, le pertenecen a un mundo que no es como este, gobernado por alguien que está en contra de Dios. Y si nosotros estamos a favor de Dios, en el cual somos en un número minoritario en todo el mundo, más son los que no son creyentes, es probable y es seguro que usted y yo vamos a sufrir. Mejor es sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Si usted sufre haciendo el bien, tendrá el respaldo de Dios. Si usted sufre haciendo el mal, no tendrá el respaldo de Dios. Por eso, usted como ser humano y yo como ser humano vamos a sufrir de todas maneras. De una u otra manera vamos a sufrir. Pero la diferencia es que el mundo sufre, la iglesia sufre, pero Dios está con su iglesia. Dios está con nosotros. Y este año Dios estará con nosotros. Cada paso que demos, donde quiera que estemos, Dios estará. No haga lo malo para que no vaya a sufrir consecuencias, sino más bien haga lo bueno para que Dios, perdón, le bendiga. Nosotros le glorificamos a Dios cuando nos aferramos a lo que somos, cuando todo el tiempo estamos diciendo lo que somos y aún así el mundo nos rechace. Hermano, estamos comenzando un nuevo año, como ya lo dije al principio. Estamos comenzando un nuevo año, ya comenzó la cuenta regresiva, ya no quedan 365 días, ahora queda menos de, creo que nos queda menos de, creo que algo de 360 días, 359 días, 58 días, y el día de mañana será un día menos. ¿Sabe qué? Y esto es un recordatorio para aquellos que lo saben y para aquellos que no lo saben, que sea para ellos también fortaleza.
de saber delante de quién estamos y en quién estamos parados. Delante de quién estamos parados. Comenzamos un año 2026 y cualquier meta de la iglesia, cualquier calendario, cualquier visión de la iglesia, cualquier planes que nosotros o plan que usted tenga en la iglesia, en el ministerio, lo que usted quiera hacer como líder, como servidor, como creyente, en el servicio dentro de la iglesia, primero es importante que usted sepa quién es. Primero es importante que usted sepa quién es, quiénes somos. ¿Por qué? Porque el trabajo de la iglesia es cierto que se sostiene por la mano de Dios, pero también es cierto que el trabajo de la iglesia se sostiene con el carácter que tú y yo debemos tener para desarrollar todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y con su iglesia. Necesitamos carácter y el carácter lo da la permanencia y la repetición de saber lo que soy en Cristo. Amén. Quiero hacer una comparación breve. Quiero comparar a Israel del Antiguo Testamento con la iglesia del Nuevo Testamento. Fuimos escogidos, así como Israel también fue escogido. Al final voy a dar una conclusión. Y quiero que vayan rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, versos 6 hasta el 8. Y mire, vamos a ver algunas similitudes, ¿ah? Presten mucha atención. Dice, porque tú eres pueblo santo, ¿no es cierto? Se lo estaba diciendo a Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces miren las primeras similitudes. Primero le dice que era pueblo santo. Luego de ello le dice que era pueblo especial. Y lo que hemos leído en Pedro, también para la iglesia lo había dicho Dios en el Antiguo Testamento con Israel. Entonces Dios siempre mantuvo la misma intención y similitud con Israel que con nosotros. ¿Por qué? Es la pregunta. Y la pregunta es porque Dios siempre quiso que su pueblo, que su iglesia, sus escogidos, los suyos, tengan una identidad, que tengan una identidad. ¿Para qué? Para que aprendamos a movernos por ella, vivir por ella y sostengamos nuestra fe por ella. Esa fue siempre la intención de Dios, que tengamos una identidad y no ha cambiado en su intención y no ha cambiado en su patrón. Una persona bien identificada es una persona que camina segura. Una persona insegura es alguien que no tiene identidad y es influenciable por cualquier cosa que le pongan en el oído. Por eso, entonces, ¿por qué razón lo hizo? Usted ya lo sabe, verso 8, sino por cuanto os amó Jehová, por cuanto os amó. Lo mismo para nosotros. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso 5. Aquí les estoy haciendo correr con la Biblia. Efesios capítulo 1, verso 5, mira lo que dice. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice, por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Entonces, nos escogió por el puro afecto de su voluntad, y a Israel dice, por cuanto os amó, a ellos por cuanto os amó y a nosotros por el puro afecto de su voluntad. Hermano, hay muchas similitudes entre Israel del antiguo pacto y la iglesia del nuevo pacto. Ahora, veamos otras similitudes, pero con responsabilidades. Mira lo que nos dice Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6. Esto se está poniendo bueno, hermano.
Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Serán un reino de sacerdotes y gente santa. En otras palabras, le está diciendo, ustedes tendrán influencia sobre todas las naciones circundantes. Ustedes deberán de decirle a ellos quiénes son, quién soy yo y quiénes son ustedes. Corramos rápidamente al último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué dice? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Es lo mismo, es lo mismo. Con una sola diferencia, es que en el Antiguo Testamento tenían que ganárselo. En el Nuevo Testamento, Él nos considera así. En el Antiguo Testamento ellos tenían que tener un título por medio de sus obras. Aquí se nos dio por la justicia de Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta la similitud? Veamos una similitud con responsabilidad más. Romanos capítulo 3, verso 1. Romanos 3, verso 1. A ver, ok, verso 1 y también el 2. Dice, ¿qué ventaja pues tiene o qué ventaja tiene pues el judío? Mire, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Es una pregunta. Pablo responde, mucho, en todas maneras. Dice, primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hizo Dios con Israel? Le confió su palabra, le confió. ¿Sabes qué? Mira, yo voy a confiar en ti. Se les confió la palabra y ellos tenían que decirle al mundo quién era Dios y quién eran ellos. Entonces, ¿qué le pasó a Israel? ¿Y qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le pasó a Israel con todas esas lindas promesas, con esas maravillosas promesas? ¿Sabe qué le pasó a Israel? Israel nunca llegó a reflejar a Dios, nunca llegó a reflejar lo que Dios era en su santidad. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque olvidaron quiénes eran y de quién eran. Cuando alguien olvida quién es y de quién es, la influencia de su vida comienza a mermar de tal forma que no hay manera de diferenciarlo de las demás personas. Hermanos, el primer ataque a su vida y a mi vida como cristianos, para luego paralizarnos y no hacer las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, que Dios quiere hacer con usted, que Dios quiere hacer conmigo, es que usted pierda la convicción de lo que ya Dios dijo que usted es. Que usted pierda la convicción de lo que ya Dios dijo, lo que usted es. Israel olvidó quién era, por eso no reflejó lo que Dios era y ellos no fueron distintos de las demás naciones. Algunas épocas muy cortas en Israel con algunos reyes correctos como Ezequías, como David, que llevaron a la prosperidad, pero eh, no duraba mucho tiempo. ¿Por qué? Por la falta de discipulado, que ese es otro asunto. Por la falta de discipulado no se levantaron nuevas generaciones, nuevos creyentes con identidad. Hoy no se trabaja la identidad de los creyentes porque no hay discipulado. Lo más cercano que tú tienes son tus hijos. Tú como papá tienes que discipular a tus hijos, así sean ellos grandes. Un consejo es muy diferente. Cuando un hijo todavía está bajo tu autoridad, tú puedes discipularlos. Una vez que sean grandes, tomarán sus propias decisiones, pero quedará tu marca. Ellos son tus principales discípulos. A ellos tienes que influenciar. Entonces Israel había olvidado esas cosas. Ahora, y a nosotros, mira lo que nos dice Juan capítulo 17, verso 14.
Mira lo que nos dice Juan, a nosotros también se nos confió la palabra. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Qué nos dio? Lo mismo que a Israel, nos dio su palabra. Jesús nos dio su palabra con la misma idea que se la dio a Israel del antiguo pacto, para reflejar a Dios de quién es Él y nosotros que le pertenecemos, para demostrar quiénes somos y quién es Dios. Pero la iglesia de hoy no es diferente, es un comportamiento, hermanos, del Israel del antiguo pacto. Porque así como Israel fue influenciado por naciones idólatras circundantes, por las naciones vecinas, por sus pecados, por sus idolatrías, de la misma manera la iglesia es influenciada por un mundo perdido y y que hemos accedido a ello, la carne, el mundo, el diablo, las filosofías, las religiones y las distracciones y todo tipo de pensamiento humano también ha sido influenciado y ello le ha quitado la fuerza como se la quitó al antiguo Israel. Por eso que hoy cantamos de un Dios poderoso en la iglesia, pero hoy vemos a una iglesia que está más débil. Cantamos de un Dios que hace lo imposible y que todo lo puede hacer, pero no le creemos. No le creemos. Cantamos de un Dios que se comprometió hasta la muerte, pero nuestro compromiso para con Él es débil y es nulo. Dejamos de ser desde el momento en que dejamos de creer lo que somos. Desde el momento que nosotros dejamos de creer lo que Dios dice que nosotros somos, ese es el momento que dejamos de ser una iglesia fuerte como se movía en el primer siglo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que usted es. No es lo que el mundo dice que es para comportarse como el mundo se comporta. Usted es, lo que Dios dice que es para comportarse de la manera como Cristo se comportó. Entonces volveremos a resurgir como una iglesia poderosa, con identidad, que sabe lo que es y que se comporta de la misma manera donde quiera que esté, donde quiera que vaya, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, por más que lo presionen, usted sabrá y recordará lo que es y eso será su fortaleza. Ese será su escudo protector para poder soportar las presiones que vendrán de todas maneras. Luego dice, con todo esto que hemos conocido, Primera de Pedro 2:9 dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis. Ese es su propósito, hermano, este año. 2026, este es su propósito. Para muchos falsos profetas, predicadores y maestros, este es tu año de puertas abiertas. Este es tu año en que tendrás. Siempre leo de los profetas, tendrás muebles, casas, carros, siembra, pacta, decreta, declara, despréndete, tendrás y esto y lo otro, aquello, pero nadie les dice a ellos que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, nosotros comenzamos este 2026 con un propósito claro, lo que somos lo que somos por el derecho de que Dios nos llama de esa manera y con la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, decirle al mundo lo que Él es, pero también decirle al mundo lo que nosotros somos, porque esa será la manera, esa es nuestra responsabilidad, anunciarlo. Luego dice, vosotros que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estábamos en tinieblas, pero Dios nos llamó. ¿Saben qué, hermano? Estamos tan ocupados en cosas que a veces nos distraen. Pero hay una diferencia que nos da ánimo. No hay mucha diferencia, ojo, entre el antiguo Israel con nosotros. Israel había idolatría, pecado, rebelión, conspiración, asesinato, traición. Si usted lee el Antiguo Testamento, va a poderse dar cuenta cuál era la conducta de Israel y es terrible. En el Nuevo Testamento, la iglesia no es diferente. La iglesia de hoy se mueve por divorcios, adulterios, fornicaciones, idolatrías, materialismo,
divisiones y una serie de cosas. Por eso que ya lo decía un pastor llamado J. Vernon McGee, decía, somos una nación santa. La nación de Israel nunca fue santa en su conducta, y lo mismo puede decirse de la iglesia. El fracaso de Israel es flagrante, el de la iglesia es espantoso. Sin embargo, dice, somos santos en nuestra relación con Él porque Cristo es nuestra justicia. Si tienes alguna posición ante Dios, no está en ti mismo, está en Cristo. No puedo imaginar, dice, nada más maravilloso que estar hoy completo en Él. Qué alegría es ser miembro de una nación santa, que es una nueva nación en el mundo de hoy. ¿Sabes? Dios desechó a Israel porque sus obras no le acompañaban. A diferencia de nosotros en el Nuevo Testamento, que a veces la iglesia no se ha comportado a la altura como debía de comportarse, Dios no nos ha desechado de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira a su iglesia a través de Cristo y es la justicia de Cristo que a pesar de cómo nos comportamos y lo infieles que hemos podido ser, Él no retira su presencia de nosotros. Él todavía nos sigue animando, nos sigue consolando, nos sigue diciendo, camina, párate, sigue adelante, no te detengas. Pecaste, ok, pecaste, pide perdón, levántate y sigue. Volviste a pecar, ok, vuelve a pedirle perdón, levántate y sigue. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo y mi espíritu no lo voy a quitar de ti porque es la promesa del nuevo pacto. Ha sido sellado con mi espíritu, tienes las arras del Espíritu, yo estoy en ti y ningún pecado tuyo me apartará de ti. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hermano, esa es la diferencia. Israel ya no es el pueblo de Dios en el sentido de que si bien es cierto, sigue siendo el pueblo de Dios del antiguo pacto, pero la iglesia es el verdadero pueblo de Dios. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Si un judío muere, aun siendo un pueblo escogido del antiguo pacto sin Cristo, va para el infierno igual. Va para el infierno igual. Nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios, la novia, la esposa de Cristo. Por eso, hermano, es muy importante eso. Tenemos un escudo protector. Ahora, estas cosas suceden. Por último, con el ajetreo de la vida moderna en la que estamos, es fácil de perder de vista nuestras prioridades. Es muy fácil de perder de vista nuestras prioridades. Bajo presión, tendemos siempre a centrarnos en lo urgente. Hermano, cuando usted está bajo presión, ¿usted qué hace? Se, se centra en lo urgente, en una salida rápida porque no puede soportarla y tiene que hacerlo porque no le queda otra. Bajo la presión, siempre tendemos a centrarnos en lo urgente, pero nunca en lo más importante. Nunca en lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Confiar en lo que somos y que Dios no te va a abandonar y no tomar decisiones por la presión que puedas estar sintiendo, porque puede hacer que pueda resultar en algo mucho peor de lo que hoy estás viviendo. Bajo la presión podemos centrarnos a nosotros mismos y tomar decisiones, pero no siempre en lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? Es recordar siempre nuestras prioridades como pueblo de Dios y lo que nosotros somos. Por eso, hermano, termino diciendo, pueda que la razón de tu desaliento, pueda que la razón de tus dudas, pueda que la razón de tu alejamiento de Dios o de tu enfriamiento en la fe pueda tener mucha relación en que dejaste de creer quién era Dios y que dejaste de creer quién eras tú delante de Dios. Lo que eso, lo que diste oído a las presiones del mundo era básicamente lo que determinó por desfigurarlo quién tú eras delante de los demás. Esa es la restauración de una vida espiritual. Puedes volver a creer lo que Dios es y puedes volver a creer lo que Dios dice que tú eres.
Con esas cuatro verdades y esa realidad, comencemos este 2026. El tiempo corre, como dije al principio. ¿Qué harás en este año? Con 365 días que Dios te ha otorgado por su sola misericordia, su sola gracia, porque pudo habernos llevado antes, porque pudo habernos llevado antes si Él hubiese querido, pero nos ha dado un año más, 365 días. ¿En qué lo vas a invertir? ¿En qué pondrás tus fuerzas? Si tienes que volver a Cristo, vuelve, pero no desperdicies un minuto más. Amén. Vamos ahora. Vamos ahora. Hermano, si tú estás allí, todos orando, todos orando. Hermano, si tú estás ahí eh, sentado y has entendido esta palabra y sabes que lo que se ha dicho hoy es verdad, mira para adelante y olvida lo que queda atrás. Si te equivocaste, está bien, no hay razón para quedarse en ello, vuelve, retoma el camino, vuelve a caminar, vuelve a creer lo que Dios es y vuelve a creer lo que Dios dice que tú eres para prepararte y para armarte con todo lo que el 2026 tendrá. Armarnos de aquella fortaleza. Volver a sus caminos es la prioridad, no las presiones de lo urgente, sino de lo más importante, saber quién tú eres. Cuando tú sepas quién es Dios y vuelvas a recordar quién tú eres, no habrán presiones en este mundo que te desvíen de su voluntad. Hacia eso vamos. Somos expatriados en una tierra que no es nuestra y que dentro de muy poco, así como el tiempo está corriendo, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos delante del trono de Dios por toda la eternidad.